La pantalla del teléfono seguía iluminada sobre la mesa de la cocina, mientras el vapor de una taza de café comenzaba a desaparecer. Eran las 6:12 de la mañana cuando apareció un mensaje de voz en una conversación que llevaba casi 3 años sin abrirse. No había ninguna notificación previa, ningún sonido, solo el pequeño círculo verde indicando que alguien había enviado un audio de 47 segundos. El nombre del contacto permanecía exactamente igual que la última vez: mamá. Lo extraño era que aquel número había sido cancelado muchos meses después de su funeral. Durante unos segundos, la única preocupación fue encontrar una explicación lógica. Tal vez una copia de seguridad había restaurado algo antiguo, o quizá la aplicación estaba fallando. Sin embargo, la hora marcada junto al mensaje era la actual, y debajo podía leerse con absoluta claridad: hoy 6:12 am. Al tocar el audio, no se escuchó ninguna voz al principio, solo un silencio profundo, tan limpio que parecía imposible. Después apareció un leve crujido, como el de una puerta de madera abriéndose muy despacio. A continuación se oyeron unos pasos lentos sobre un piso que sonaba hueco. Pasaron casi 20 segundos antes de que una respiración suave rompiera el silencio. Finalmente, una voz femenina dijo apenas unas palabras. No parecía asustada, tampoco sonaba triste. Hablaba con la misma calma con la que acostumbraba despertar a sus hijos cada mañana. No abras la puerta cuando llamen esta noche. El audio terminó inmediatamente después. Ninguna despedida, ninguna explicación, solo ese mensaje. El dueño del teléfono pasó el resto de la mañana intentando descubrir quién podía haber enviado aquella grabación. Marcó el número una y otra vez. Siempre aparecía el mismo aviso: número inexistente. Llamó incluso a la compañía telefónica para confirmar que aquella línea llevaba años fuera de servicio. La respuesta fue exactamente la esperada. Aquel número ya no pertenecía a nadie. Convencido de que todo debía tratarse de un error informático, decidió ignorarlo. Durante el día consiguió distraerse entre el trabajo, llamadas y reuniones. Poco a poco, aquella extraña sensación comenzó a desaparecer, hasta que exactamente a las 10:49 de la noche, alguien llamó 3 veces a la puerta principal. No era el timbre. Fueron 3 golpes secos sobre la madera. Permaneció inmóvil mientras recordaba el contenido del mensaje. Se acercó lentamente a la mirilla. Del otro lado no había nadie. Esperó algunos segundos más. El pasillo permanecía completamente vacío. Pensó que algún vecino habría gastado una broma. Respiró aliviado y regresó al sofá. Apenas se había sentado cuando escuchó otros 3 golpes, esta vez mucho más fuertes. Volvió a mirar por la mirilla. Otra vez no había absolutamente nadie. El edificio entero parecía dormido. Solo la luz automática del pasillo iluminaba la puerta. Entonces sonó el teléfono. Era una nueva nota de voz del mismo número inexistente. Esta vez duraba apenas 8 segundos. Al reproducirla no apareció ninguna voz. Solo se escuchaban claramente los mismos 3 golpes que acababan de sonar al otro lado de la puerta. Desde entonces, comenzó a circular una leyenda en varios foros dedicados a sucesos extraños. Según quienes afirman conocer el caso, jamás debe reproducirse un mensaje de voz recibido desde un número perteneciente a alguien fallecido. Dicen que, si el audio contiene una advertencia, ignorarla nunca trae consecuencias inmediatas. Primero llega el silencio, después los golpes, y finalmente una última llamada que nadie se atreve a responder. Hay quienes aseguran que esa conversación todavía permanece almacenada en un antiguo teléfono, guardado dentro de una caja, pero cada cierto tiempo aparece un nuevo mensaje sin remitente, siempre grabado a la misma hora, aunque el aparato permanezca apagado desde hace años. La lluvia golpeaba con suavidad el parabrisas mientras un conductor esperaba que cambiara el semáforo. La ciudad estaba casi vacía y la aplicación de transporte había dejado de recibir solicitudes desde hacía más de media hora. Para mantenerse despierto, comenzó a escuchar algunos mensajes de voz enviados por amigos durante el día. Entre ellos, apareció uno completamente desconocido.
No tenía nombre, fotografía ni número visible. Solo un archivo de audio de 1 minuto con 12 segundos. Pensó que algún error había ocultado la información del remitente y decidió reproducirlo. Durante los primeros segundos, solo se escuchaba el sonido de un automóvil avanzando lentamente bajo la lluvia. Después, apareció una respiración nerviosa. Finalmente, una voz masculina habló casi susurrando. Si estás escuchando esto, no tomes al pasajero que está esperando en la siguiente esquina. El conductor frunció el ceño, miró alrededor. El semáforo seguía en rojo. A unos 30 metros, exactamente donde terminaba la acera iluminada por un poste antiguo, una persona permanecía inmóvil bajo un paraguas oscuro. La aplicación emitió inmediatamente una notificación confirmando un nuevo viaje. El punto de recogida coincidía exactamente con aquel lugar. Pensó que alguien le estaba jugando una broma muy elaborada. Canceló el audio antes de terminarlo y aceptó el viaje. Cuando el semáforo cambió, avanzó lentamente hasta la esquina. El pasajero subió sin decir una sola palabra. Llevaba un abrigo largo completamente empapado y mantenía el rostro oculto por la sombra del paraguas. Indicó una dirección situada a las afueras de la ciudad y permaneció en silencio durante todo el trayecto. El ambiente dentro del vehículo resultaba extraño. No había olor a lluvia, ni al perfume habitual de cualquier pasajero. Solo un frío intenso que parecía aumentar conforme avanzaban. El conductor intentó iniciar conversación un par de veces, pero nunca obtuvo respuesta. Al llegar al destino, detuvo el automóvil frente a una antigua casa completamente oscura. Miró el espejo retrovisor para confirmar que el pasajero descendiera. El asiento trasero estaba vacío. La puerta nunca se había abierto. Confundido, revisó la aplicación esperando encontrar alguna explicación. El viaje aparecía cancelado por el pasajero exactamente 7 minutos antes de haber llegado. Mientras intentaba comprender lo ocurrido, recordó el mensaje de voz incompleto. Lo reprodujo desde el inicio. Esta vez escuchó hasta el final. Después de advertirle que no recogiera al pasajero, aquella misma voz añadió algo más. Porque cuando revises el asiento trasero, ya será demasiado tarde. El conductor giró lentamente la cabeza. Sobre el asiento, donde momentos antes creyó haber llevado a un desconocido, descansaba un teléfono antiguo cubierto de pequeñas gotas de agua. No tenía batería, ni tarjeta SIM, ni marca reconocible. Sin embargo, la pantalla se iluminó por sí sola. Apareció una nueva grabación de voz. El remitente era el mismo archivo sin número. Nadie volvió a saber qué contenía aquel segundo mensaje. Lo único que alimentó la leyenda fue el automóvil encontrado varios días después, estacionado exactamente frente a aquella casa abandonada. Las llaves seguían colocadas en el encendido. El depósito todavía estaba lleno. Las puertas permanecían cerradas desde dentro. Sobre el asiento del conductor solo había un teléfono completamente apagado que, según algunos policías, emitió por un instante el sonido de una notificación justo antes de ser guardado como evidencia. En un pequeño hospital de las afueras, era común que las enfermeras intercambiaran mensajes de voz para avisar cualquier cambio durante el turno nocturno. Los pasillos permanecían casi vacíos después de las 2 de la madrugada, y hablar por teléfono resultaba más rápido que escribir. Una residente recién llegada recibió aquella noche un audio enviado por una compañera del turno anterior. Duraba apenas 15 segundos. La voz decía que evitara entrar a la habitación 314 hasta que llegara el médico responsable. No parecía una advertencia extraña. Sin embargo, la residente revisó la hora del mensaje y descubrió que había sido enviado 40 minutos después de que aquella enfermera sufriera un accidente automovilístico mientras regresaba a casa. Al principio, creyó que la hora estaba equivocada. Continuó trabajando sin darle demasiada importancia. Minutos después sonó el monitor cardíaco de la habitación 314. Ningún otro médico estaba cerca, así que tomó el expediente y caminó hasta la puerta. Antes de girar la manija, recordó nuevamente el contenido del audio. Dudó durante unos segundos. Decidió esperar al supervisor. Cuando ambos entraron, encontraron la habitación completamente vacía. La cama estaba tendida.
Ningún paciente había sido asignado allí desde hacía más de 2 semanas debido a una remodelación pendiente. Lo extraño fue descubrir que el monitor seguía conectado y funcionando, aunque no había nadie ocupando aquella habitación. Mientras desconectaban el equipo, el teléfono de la residente vibró nuevamente. Era otro mensaje de voz del mismo contacto. Esta vez nadie se atrevió a reproducirlo dentro del hospital. Esperaron hasta terminar el turno. Al escucharlo desde el estacionamiento, solo apareció un susurro casi imperceptible. Llegaron demasiado temprano. Dicen que desde entonces varios trabajadores evitaron utilizar notas de voz durante los turnos nocturnos. Algunos aseguraban que, cuando el hospital quedaba completamente en silencio, era posible escuchar una notificación proveniente de la habitación 314, aunque ningún teléfono permaneciera allí. Y quienes alguna vez se acercaron lo suficiente, afirmaban distinguir el pequeño icono de reproducción avanzando solo sobre una pantalla que nunca lograban encontrar. La notificación volvió a escucharse exactamente a las 3:14 de la madrugada. No provenía de ningún bolsillo, de ningún escritorio de enfermería, ni de algún teléfono olvidado entre los expedientes. Parecía resonar dentro del propio pasillo, como si el sonido hubiera quedado atrapado entre las paredes. 2 camilleros que trasladaban medicamentos aseguraron haberla oído al mismo tiempo. Ambos se detuvieron frente a la puerta de la habitación 314. La luz del interior permanecía apagada. Nadie quiso abrir. Uno de ellos comentó que seguramente algún paciente habría dejado un celular escondido durante el traslado. El otro prefirió seguir caminando sin comprobarlo. A la mañana siguiente, cuando el personal de mantenimiento entró finalmente para revisar la instalación eléctrica, no encontró ningún dispositivo. Solo descubrieron que el viejo reloj de pared se había detenido exactamente a las 3:14. Al cambiarle la batería, volvió a funcionar con normalidad, pero durante varias noches consecutivas se detenía siempre a la misma hora. Poco después, comenzaron a circular versiones diferentes sobre aquella historia. Algunos decían que la enfermera fallecida había intentado advertir sobre un accidente que todavía no ocurría. Otros aseguraban que la habitación nunca estuvo realmente vacía y que ciertos pacientes aparecían registrados en archivos antiguos sin que existiera constancia de su ingreso. Ninguna versión pudo comprobarse. Lo único que parecía repetirse era un detalle inquietante. Quienes recibían mensajes de voz relacionados con la habitación 314 terminaban cambiando de hospital pocas semanas después y nunca explicaban el motivo. Años más tarde, cuando el edificio fue remodelado, aquel cuarto desapareció del plano original. Sin embargo, algunos trabajadores del turno de noche todavía afirman que, de vez en cuando, sus teléfonos vibran mostrando una notificación de audio proveniente de una habitación cuyo número ya no existe. El mensaje nunca puede reproducirse. Basta intentar abrirlo para que desaparezca por completo, como si jamás hubiera llegado. La pequeña casa permanecía en silencio desde que terminó el velorio. Las flores todavía conservaban el olor fresco que suele quedarse varios días después de una despedida, y los familiares comenzaban a guardar fotografías, ropa y documentos dentro de cajas. Entre los objetos apareció un teléfono antiguo con la pantalla completamente rota. Nadie recordaba haberlo visto antes. Pertenecía al abuelo de la familia, un hombre que durante años se negó a utilizar teléfonos inteligentes porque prefería los modelos sencillos con botones físicos. El aparato ni siquiera encendía. Lo colocaron junto a otras pertenencias destinadas a ser recicladas y continuaron ordenando la casa. 3 noches después, uno de los nietos recibió un mensaje de voz desde un número desconocido. Duraba exactamente 30 segundos. Pensó que sería publicidad y estuvo a punto de eliminarlo sin escucharlo. Antes de hacerlo, notó algo extraño. La fotografía del remitente mostraba un viejo reloj de bolsillo idéntico al que su abuelo llevaba siempre en el chaleco. Reprodujo el audio. Durante varios segundos solo se escuchaba el característico tic-tac de un reloj mecánico. Luego apareció la voz inconfundible del anciano, tranquila y pausada, pronunciando una frase que únicamente utilizaba
cuando alguien perdía las llaves de la casa. Busca debajo de la tercera tabla. El mensaje terminaba ahí. Nadie entendió el significado. Al día siguiente, mientras retiraban algunos muebles antiguos del cobertizo, uno de los familiares recordó que el piso de madera tenía varias tablas sueltas. Levantaron la tercera por simple curiosidad. Debajo apareció una pequeña caja metálica cubierta de polvo. En su interior había fotografías, cartas escritas décadas atrás y varias monedas antiguas que el abuelo nunca mencionó. Aquello parecía ofrecer una explicación razonable para el mensaje. Quizá había grabado aquella nota mucho tiempo antes y algún sistema automático la había enviado por error. La familia decidió no darle más importancia. Sin embargo, 2 semanas después llegó otro audio desde el mismo número. Esta vez el mensaje decía únicamente: todavía falta una. Revisaron nuevamente todas las cajas. Buscaron en armarios, cajones y estantes. Nada parecía faltar. El teléfono antiguo seguía guardado sin batería dentro del mismo cobertizo. Un sobrino decidió intentar cargarlo. Después de varios minutos, logró que la pantalla encendiera apenas unos segundos. Solo apareció una conversación abierta. No había nombres ni números. Únicamente una larga lista de mensajes de voz enviados a lo largo de varios años. Ninguno tenía destinatario. Antes de que pudiera abrir alguno, la batería volvió a agotarse. Cuando regresó con un cargador diferente, el aparato ya no encendió nunca más. La familia terminó repartiendo las pertenencias y vendiendo la casa meses después. Sin embargo, quienes participaron en aquella mudanza aseguran que, cada aniversario del fallecimiento del abuelo, alguno de los antiguos propietarios recibe una nueva nota de voz desde un número imposible de devolver. Nunca contiene más de una frase. Nunca menciona nombres. Siempre señala algún lugar específico. Lo inquietante es que, al revisar ese sitio, siempre aparece un objeto que nadie recordaba haber dejado allí. La leyenda asegura que algunas despedidas nunca terminan realmente cuando quedan cosas importantes por decir, pero también advierte que llega un momento en el que conviene dejar de seguir esas instrucciones, porque tarde o temprano el siguiente mensaje deja de indicar dónde encontrar un objeto y comienza a decir dónde estará la próxima persona que desaparecerá. La carretera permanecía completamente vacía cuando el autobús nocturno abandonó la última caseta de peaje. Eran poco más de las 2 de la madrugada y la mayoría de los pasajeros dormía. Solo un estudiante universitario seguía despierto, revisando conversaciones antiguas para distraerse durante el largo viaje. Entre decenas de audios apareció uno que jamás había visto. No mostraba remitente, fecha ni duración. En lugar del tiempo habitual, solo aparecía una línea de puntos que parecía no terminar nunca. Pensó que la aplicación se había quedado congelada y pulsó reproducir. Durante varios segundos, únicamente escuchó el sonido constante del motor del mismo autobús en el que viajaba. Levantó la vista con extrañeza. El ruido coincidía exactamente con el que salía de sus auriculares. Después comenzaron a oírse pequeñas conversaciones de fondo. Una mujer tosiendo unas filas atrás, el crujido de una bolsa de plástico, un niño moviéndose en su asiento. Todo ocurría con varios segundos de anticipación respecto a la realidad. El estudiante se quitó un auricular para comprobarlo. Primero escuchó dentro del audio el estornudo de un pasajero. 5 segundos después, ese mismo estornudo sonó realmente dentro del autobús. Sintió un escalofrío. Volvió a colocar el auricular justo cuando una voz muy baja susurró: «No mires hacia la última fila». Instintivamente estuvo a punto de girarse, pero se contuvo. Permaneció inmóvil mientras el corazón comenzaba a acelerarse. 5 segundos después, una anciana sentada frente a él se volvió lentamente hacia el fondo del autobús con expresión confundida. El estudiante hizo un esfuerzo por no seguir su mirada. El audio continuaba reproduciéndose. Se escuchó el chirrido de unos frenos antes de que el conductor siquiera tocara el pedal. Luego apareció un golpe seco. Al instante siguiente, el autobús frenó bruscamente para evitar atropellar a un venado que cruzó la carretera. Varios pasajeros despertaron sobresaltados.
Todo estaba ocurriendo exactamente igual que en la grabación. El estudiante dejó de respirar cuando la voz volvió a hablar. Ahora todos van a mirar atrás. Cerró los ojos con fuerza. A su alrededor comenzaron a escucharse murmullos y el movimiento simultáneo de decenas de personas girando sobre sus asientos. Él fue el único que permaneció mirando al frente. El audio terminó con una última frase apenas audible. «No abras los ojos todavía». Permaneció inmóvil durante lo que le pareció una eternidad. Cuando finalmente reunió el valor suficiente para mirar alrededor, el autobús seguía detenido. Los pasajeros hablaban nerviosos y el conductor intentaba tranquilizarlos. Nadie comentó haber visto nada extraño. Sin embargo, varios coincidieron en que, por alguna razón imposible de explicar, todos sintieron la necesidad de mirar hacia la última fila, exactamente al mismo tiempo. Allí no encontraron a nadie, solo un teléfono apoyado sobre el asiento junto a la ventana. La batería estaba agotada. La pantalla permanecía negra. Cuando la policía revisó el vehículo al llegar a la terminal, el aparato ya no estaba. Desde entonces comenzó a difundirse una historia entre quienes viajan de madrugada por carreteras largas. Dicen que, si alguna vez aparece en tu teléfono un mensaje de voz sin remitente, sin fecha y sin duración mientras viajas en un autobús nocturno, jamás debes reproducirlo antes de llegar a tu destino. Porque algunos aseguran que esos audios no fueron grabados para contar lo que ocurrió, sino para adelantar unos segundos aquello que todavía está por suceder. Cerca del amanecer, cuando el vehículo finalmente llegó a la terminal y todos descendieron en silencio, el estudiante revisó por última vez la conversación. El misterioso mensaje había desaparecido. En su lugar solo quedaba una nota de voz completamente nueva que aún no había sido reproducida. En la pantalla aparecía un detalle que nunca olvidaría. La hora de envío indicaba las 6:48 de la mañana. Faltaban todavía 12 minutos para que ese momento existiera. El estudiante permaneció inmóvil observando aquella hora imposible. Miró el reloj instalado sobre el andén de la terminal. Marcaba las 6:36. Volvió a mirar la pantalla del teléfono. El mensaje seguía fechado 12 minutos en el futuro. Intentó abrirlo una vez. La aplicación no respondió. Lo intentó de nuevo. Esta vez apareció un aviso completamente inusual. Disponible cuando llegue el momento. Sintió que un escalofrío recorría su espalda. Decidió guardar el teléfono en el bolsillo y salir de la estación convencido de que el cansancio estaba alterando su percepción. Mientras caminaba hacia la avenida principal, comenzaron a llegar los primeros pasajeros de otros autobuses. La ciudad despertaba lentamente. Algunos negocios levantaban sus cortinas metálicas y el ruido del tráfico empezaba a cubrir el silencio de la madrugada. Todo parecía absolutamente normal. A las 6:48 en punto el teléfono vibró. El mismo mensaje que antes permanecía bloqueado apareció ahora listo para reproducirse. Durante varios segundos, dudó. Recordó todas las coincidencias ocurridas durante el viaje y estuvo a punto de eliminarlo sin escucharlo. Pero la curiosidad terminó venciendo al miedo. Presionó reproducir. Lo primero que escuchó fue el sonido de sus propios pasos, caminando exactamente por la misma banqueta donde se encontraba. Después, apareció el ruido de un camión acelerando a gran velocidad. Una voz desconocida habló apenas unas palabras. «Detente». Sin pensarlo obedeció. Permaneció inmóvil justo antes de bajar la banqueta para cruzar la calle. Un camión de carga pasó frente a él, ignorando completamente el semáforo en rojo. Cruzó a toda velocidad por el lugar donde habría estado apenas un segundo después. Varias personas comenzaron a gritar. El conductor ni siquiera redujo la velocidad. El estudiante permaneció paralizado, mirando cómo el vehículo desaparecía entre las calles. El mensaje terminaba con un leve suspiro y un silencio absoluto. Nunca volvió a recibir otra nota de voz. Sin embargo, desde aquel día jamás logró convencerse de que todo hubiera sido una simple coincidencia. Quienes conocen esta leyenda aseguran que existen mensajes enviados desde un tiempo que todavía no ha ocurrido. Algunos llegan demasiado tarde, otros llegan apenas unos segundos antes. Nadie sabe quién los graba.
Nadie sabe quién decide a quién enviarlos. Lo único que muchos recomiendan es no ignorar jamás un audio cuya hora de envío pertenezca al futuro. La vieja oficina de una empresa de mensajería permanecía casi vacía durante los turnos nocturnos. Solo un guardia de seguridad recorría los pasillos mientras las cámaras vigilaban cientos de paquetes apilados hasta el techo. Para mantenerse despierto, acostumbraba a intercambiar mensajes de voz con otro compañero que trabajaba en una sucursal diferente. Poco después de las 2 de la madrugada, recibió una nueva grabación. Le llamó la atención porque el remitente aparecía desconectado desde hacía varias horas. Aún así, reprodujo el audio sin sospechar nada extraño. Escuchó primero el característico zumbido de los tubos fluorescentes de la propia oficina. Después, una respiración acelerada. Finalmente, la voz de su compañero dijo con evidente nerviosismo: «Si escuchas esto, sal inmediatamente del almacén número 4». El guardia sonrió pensando que era una broma. Miró el reloj. Su compañero terminaba el turno a las 10 de la noche. Era imposible que estuviera enviando mensajes a esa hora. Decidió responder con otro audio burlándose de la ocurrencia. Mientras grababa, escuchó un fuerte golpe proveniente precisamente del almacén número 4. Interrumpió la grabación y caminó hasta allí. Encontró la puerta cerrada exactamente igual que siempre. Revisó las cámaras de seguridad. Ninguna mostraba movimiento. Convencido de que algún paquete habría caído por el acomodo deficiente de las cajas, abrió el candado y encendió las luces. Todo permanecía perfectamente ordenado. Dio media vuelta para salir cuando recibió una segunda nota de voz. Esta vez no provenía de su compañero. El remitente aparecía únicamente como audio recuperado. La duración era de 9 segundos. Al reproducirlo, escuchó claramente su propia voz diciendo: «No abras la puerta». Era exactamente la frase que estaba a punto de pronunciar en el mensaje que había comenzado a grabar minutos antes, pero que nunca terminó de enviar. Soltó el teléfono de inmediato. Permaneció inmóvil intentando comprender cómo podía existir una grabación de palabras que todavía no había dicho. En ese mismo instante, un estruendo estremeció el almacén. Uno de los estantes metálicos comenzó a inclinarse lentamente hasta desplomarse sobre el lugar donde habría estado unos segundos antes si hubiera seguido caminando. Decenas de cajas cayeron formando una montaña imposible de atravesar. El guardia logró salir ileso únicamente porque había permanecido detenido escuchando aquel extraño mensaje. Al revisar las cámaras más tarde, descubrieron que el accidente había sido provocado por una pieza metálica fracturada desde días atrás. Todo parecía tener una explicación lógica. Lo que nunca lograron explicar fue el contenido del segundo audio. Los registros del servidor demostraban que había sido recibido 7 minutos antes de que el guardia pronunciara realmente aquellas palabras mientras declaraba lo ocurrido a la policía. Desde entonces, varios empleados comenzaron a comentar una antigua historia que circulaba entre trabajadores de empresas de mensajería nocturna. Según esa leyenda, algunos edificios conservan grabadas las voces de quienes todavía no han terminado de hablar. Esas grabaciones aparecen únicamente cuando algo está a punto de suceder y desaparecen en cuanto cumplen su propósito. Dicen que por eso nunca conviene borrar inmediatamente un mensaje de voz extraño recibido durante la madrugada. Tal vez solo sea un error del sistema, o quizás sea una advertencia enviada por alguien cuya voz todavía no existe, pero que ya conoce exactamente lo que ocurrirá unos minutos después. Si alguna vez revisas conversaciones antiguas y descubres un mensaje de voz que no recuerdas haber recibido, quizá lo más prudente sea dejarlo donde está. Miles de personas aseguran que no sucede absolutamente nada al reproducirlo. Otras prefieren no hablar del tema. Si conoces alguna historia similar, puedes compartirla en los comentarios para que forme parte de estas leyendas que siguen creciendo con el paso de los años. Y si disfrutas este tipo de relatos, suscribirte permite que más personas descubran los misterios que todavía nadie ha conseguido explicar. Cuando la pantalla del teléfono finalmente se apagó, el silencio regresó por completo.
Un segundo después, sin que hubiera cobertura, batería suficiente ni conversación abierta, volvió a aparecer el pequeño icono de un mensaje de voz nuevo. No mostraba nombre, no mostraba número, solo una duración de 0 segundos. Y el indicador de que alguien acababa de terminar de grabarlo. El icono permaneció inmóvil durante varios segundos. Ningún sonido acompañó la llegada del mensaje. Ni vibración, ni notificación, ni el habitual destello de la pantalla. Simplemente apareció allí, como si hubiera formado parte de la conversación desde siempre. La duración seguía marcando 0 segundos. Cualquier intento por reproducirlo terminaba exactamente igual. La barra de avance no se movía, el archivo no desaparecía. Tampoco mostraba error alguno. Permanecía esperando. Dicen que esa es la última etapa de la leyenda de los mensajes de voz del más allá. Primero llega un audio imposible, después una advertencia, más tarde un silencio que parece no tener significado. Finalmente aparece una grabación vacía. Quienes afirman haberla recibido aseguran que no contiene sonido alguno porque todavía no ha ocurrido aquello que será grabado. La voz aún no existe. El mensaje solo espera el instante preciso para completarse. Meses después, comenzó a difundirse otro relato entre operadores de emergencias de distintas ciudades. Ninguno conocía el origen de la historia, pero todos la contaban prácticamente igual. Durante un turno nocturno, una telefonista recibió un mensaje de voz en su teléfono personal mientras atendía llamadas de rutina. Provenía de un número oculto y duraba apenas 19 segundos. Lo abrió creyendo que algún familiar intentaba localizarla. En lugar de una petición de ayuda, escuchó el sonido inconfundible de una sala llena de operadores respondiendo emergencias. Era exactamente el ambiente que la rodeaba en ese momento. Después apareció una voz masculina muy alterada diciendo una dirección completa: calle, número, colonia y ciudad. Acto seguido, añadió una frase que le heló la sangre: no envíen una ambulancia. Llegará demasiado tarde. El audio terminó con un fuerte golpe y una interferencia. La dirección no le resultaba conocida. Buscó rápidamente en el sistema interno mientras intentaba convencerse de que alguien había preparado una broma de muy mal gusto. El domicilio existía. Pertenecía a una vivienda antigua situada a pocos kilómetros del centro. Antes de que pudiera decidir qué hacer, una llamada entró por la línea principal. El operador automático mostró exactamente la misma dirección que acababa de escuchar en el mensaje de voz. Contestó de inmediato. Del otro lado solo se escuchaba una respiración entrecortada. Nadie hablaba. Permaneció varios segundos intentando obtener una respuesta. Finalmente, una mujer pronunció con enorme dificultad una sola frase: llegan demasiado tarde. La comunicación se cortó. Siguiendo el protocolo, despachó una ambulancia y una patrulla. Los equipos llegaron pocos minutos después. Encontraron la casa completamente cerrada. Los vecinos aseguraban que llevaba deshabitada casi 10 años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el jardín crecía sin control. No había señales de que alguien hubiera entrado recientemente. Aún así, los agentes revisaron el interior. Descubrieron muebles antiguos, fotografías deterioradas y una vieja contestadora telefónica conectada todavía a la corriente eléctrica. Lo extraño fue que la luz indicadora permanecía encendida como si existieran mensajes almacenados. Cuando uno de los policías presionó el botón de reproducción, comenzó a escucharse una grabación muy deteriorada por el paso del tiempo. Varias voces hablaban al mismo tiempo. Entre ellas, podía distinguirse claramente a una mujer pidiendo ayuda. Después se oía una sirena acercándose. Finalmente alguien decía con desesperación: llegaron demasiado tarde. El aparato marcaba que aquella grabación había sido realizada 11 años antes. La telefonista decidió olvidar lo ocurrido. Cambió de turno pocas semanas después y dejó de trabajar durante las noches. Sin embargo, una madrugada recibió nuevamente un mensaje de voz desde el mismo número oculto. Esta vez reconoció inmediatamente el sonido de fondo. Era el de su propia casa. Se escuchaba el ventilador del dormitorio, el reloj de la cocina marcando los segundos y hasta el ladrido lejano del perro del vecino.
Después apareció su propia voz diciendo con absoluta tranquilidad: «No abras la ventana». Levantó lentamente la vista. La ventana del dormitorio estaba cerrada. Sin embargo, alguien golpeó el cristal desde el exterior. No fue un golpe fuerte, solo uno. Como si bastara para comprobar que había escuchado el mensaje, no volvió a acercarse. Esperó hasta el amanecer sin moverse de la cama. Cuando finalmente reunió el valor para abrir la cortina, no encontró a nadie en el jardín, pero sobre el vidrio permanecía perfectamente marcada la huella de una mano. Lo inquietante era que estaba del lado de adentro. Con el paso de los años comenzaron a reunirse decenas de testimonios similares en foros dedicados a leyendas urbanas. Personas de distintos países aseguraban haber recibido mensajes de voz enviados desde números inexistentes, teléfonos destruidos, líneas canceladas o contactos pertenecientes a familiares fallecidos hacía mucho tiempo. Ninguna historia era idéntica a otra. Cambiaban los nombres, las ciudades y las circunstancias. Sin embargo, todas compartían un detalle imposible de ignorar. En cada relato existía un momento en el que la voz parecía conocer algo que todavía no había sucedido. Algunos sobrevivían gracias a aquella advertencia. Otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Y unos pocos afirmaban haber descubierto algo todavía más inquietante. Decían que era posible responder esos mensajes, no marcando el número, no enviando otro audio, sino hablando exactamente durante el silencio que aparecía al final de la grabación. Según la leyenda, si alguien pronunciaba unas pocas palabras en ese instante preciso, el mensaje no viajaba hacia otra persona, viajaba hacia el pasado. Nadie sabe si esa historia nació como un simple rumor en Internet o si ocurrió realmente alguna vez. Tampoco existe una forma de comprobarlo, pero quienes investigan este tipo de relatos recomiendan una única cosa: cuando aparece en el teléfono un mensaje de voz cuyo remitente no existe. Escucharlo una sola vez, nunca responder y, sobre todo, nunca volver a reproducir el silencio que queda al final. Porque algunas voces no intentan comunicarse desde el más allá, intentan encontrar a alguien que todavía no ha empezado a escucharlas. Lo más extraño de esa última advertencia es que no aparece en las versiones más conocidas de la leyenda. Comenzó a mencionarse mucho después, cuando varias personas aseguraron haber cometido el mismo error sin conocerse entre sí. Todas dijeron haber reproducido el mismo mensaje una segunda vez. Ninguna recordó haber escuchado algo diferente durante esa nueva reproducción. El audio seguía conteniendo exactamente las mismas palabras, el mismo silencio, la misma respiración. Sin embargo, al revisar el archivo unos días después, descubrieron que la duración había aumentado unos cuantos segundos, apenas 3, a veces 5, en otras ocasiones 10. Lo suficiente para que apareciera un nuevo sonido al final. Primero era un leve roce, como alguien acomodando el teléfono. Después una respiración distinta. Más tarde un susurro imposible de entender. Quienes siguieron escuchándolo una y otra vez afirmaban que esos segundos adicionales continuaban creciendo lentamente, como si la grabación jamás hubiera terminado realmente y alguien siguiera hablando desde el otro lado. Una historia especialmente conocida entre aficionados a los fenómenos paranormales habla de un técnico encargado de reparar antenas de telefonía en una región montañosa donde la señal desaparecía con frecuencia. Pasaba semanas enteras viajando de una torre a otra, revisando equipos aislados en medio del bosque. Durante una inspección, encontró un viejo teléfono apoyado junto a la base de una antena. Estaba cubierto de tierra, sin tarjeta SIM y con la pantalla completamente agrietada. Lo llevó consigo pensando que quizá pertenecía a algún trabajador. Aquella misma noche, mientras descansaba en una pequeña cabaña utilizada por el personal de mantenimiento, el aparato se encendió por sí solo. No mostró logotipos, no pidió contraseña, simplemente abrió una aplicación de mensajes de voz. Solo existía una conversación, solo había un audio. Duraba 4 minutos con 33 segundos. Al reproducirlo, escuchó el viento golpeando violentamente la estructura metálica de una torre. Después,
Aparecieron interferencias muy intensas. Finalmente, una voz masculina comenzó a describir exactamente el recorrido que él había realizado esa mañana. Mencionaba el camino de terracería, el puente oxidado, la cerca rota y hasta un árbol caído que obligaba a desviarse unos metros. El técnico creyó que alguien había grabado aquella ruta para otro empleado. Sin embargo, la voz añadió un detalle imposible. Cuando llegues mañana a la torre número 7, no subas. Frunció el ceño. Su itinerario para el día siguiente incluía precisamente la torre 7. No había comentado ese plan con nadie. Ni siquiera figuraba en los documentos impresos que llevaba consigo. Decidió ignorar el mensaje. A la mañana siguiente, comenzó a conducir hacia la siguiente estación de servicio. El cielo permanecía despejado. No había señales de tormenta. Al llegar observó que toda la estructura parecía estable. Preparó el arnés de seguridad y colocó un pie sobre la escalera metálica. En ese momento recordó la advertencia del audio. Permaneció inmóvil durante unos segundos sin saber por qué. Finalmente decidió inspeccionar primero la base de la torre antes de ascender. Encontró una grieta reciente en uno de los anclajes principales. Avisó inmediatamente a la empresa. Horas después, una revisión completa confirmó que el metal había sufrido una fractura interna imposible de detectar a simple vista. Si alguien hubiera escalado la estructura, el peso adicional probablemente habría provocado su colapso. El incidente quedó registrado como un accidente evitado gracias a una inspección preventiva. Nadie mencionó jamás el mensaje de voz. El técnico tampoco volvió a hablar del tema, pero conservó aquel teléfono dentro de un cajón durante varios años, hasta que una madrugada recibió una llamada de un antiguo compañero. Le preguntó si todavía conservaba el teléfono de la montaña. Sorprendido, respondió que sí. Del otro lado hubo un largo silencio. Después escuchó una frase que jamás olvidaría. No vuelvas a encenderlo. El siguiente mensaje ya tiene tu nombre. La llamada se cortó inmediatamente. Intentó devolverla. El número no existía. Días después buscó a ese antiguo compañero para preguntarle qué había querido decir. Descubrió que había fallecido en un accidente laboral casi 8 meses antes de aquella conversación. Nunca logró averiguar quién había realizado realmente la llamada. Sin embargo, vencido por la curiosidad, terminó encendiendo nuevamente el viejo teléfono. La conversación seguía allí, pero ya no contenía un solo audio. Ahora aparecían 2. El primero era exactamente el mismo que le había salvado la vida años atrás. El segundo mostraba una duración de apenas 11 segundos. Debajo podía leerse una fecha que todavía no había llegado. Y junto al botón de reproducción aparecía un pequeño indicador que nunca había visto en ninguna aplicación de mensajería. No escuchado, todavía. Antes de que llegara aquella fecha, el técnico intentó deshacerse del teléfono de todas las formas posibles. Lo dejó olvidado en una estación de servicio durante un viaje. Al regresar una semana después, el aparato estaba nuevamente sobre el asiento de su camioneta. Lo entregó en una oficina de objetos perdidos sin proporcionar sus datos. 2 días más tarde, apareció dentro de la caja de herramientas que utilizaba únicamente para trabajos en altura. Finalmente decidió arrojarlo al fondo de un lago durante una inspección cerca de la presa. Vio cómo desaparecía bajo el agua. Sintió un alivio inmediato. Esa misma noche, al abrir el cajón de la mesa de noche para buscar un cargador, el teléfono estaba allí, completamente seco, con la pantalla encendida y mostrando exactamente el mismo mensaje. No escuchado. Todavía. La fecha indicada llegó un martes poco antes del amanecer. Durante horas contempló el aparato sin reunir el valor suficiente para reproducir el audio. Pensó en apagarlo. Pensó en romperlo otra vez. Incluso consideró dejarlo abandonado en medio de la carretera. Pero una idea comenzó a repetirse en su cabeza. Si el primer mensaje le había salvado la vida, quizá el segundo también intentaba advertirle de algún peligro. Poco después de las 6 de la mañana, presionó el botón de reproducción. Durante los primeros segundos solo escuchó el viento. Era un sonido suave, distinto al de la montaña. Luego apareció el motor de una camioneta. Reconoció inmediatamente el suyo. Después,
el inconfundible clic del cinturón de seguridad. Cada ruido coincidía exactamente con lo que estaba ocurriendo en ese instante. Sujetó el volante con fuerza. La grabación continuó. Una voz comenzó a respirar agitadamente. No era desconocida, era la suya. Con evidente desesperación decía apenas unas palabras. No tomes la curva. Miró el tablero. Sabía perfectamente cuál era la siguiente curva de la carretera. Redujo la velocidad de inmediato. Apenas unos segundos después, una enorme roca desprendida de la ladera atravesó el asfalto justo frente a él. El impacto levantó una nube de polvo que cubrió completamente el camino. Si hubiera mantenido la velocidad habitual, habría pasado exactamente por ese punto en el momento del derrumbe. El técnico permaneció inmóvil durante varios minutos. Cuando finalmente recuperó el aliento, volvió a revisar el teléfono. El segundo audio había desaparecido. En su lugar, apareció una nueva grabación. Esta duraba 59 segundos. No tenía fecha, solo una frase escrita debajo, pendiente de ser enviada. Aquello dio origen a una de las versiones más inquietantes de toda la leyenda. Algunas personas comenzaron a creer que esos mensajes no provenían de espíritus, ni de fantasmas, ni de entidades sobrenaturales. Afirmaban que eran grabados por las mismas personas que terminaban recibiéndolos, solo que lo hacían en un momento que todavía no había ocurrido, como si, por alguna razón imposible de comprender, ciertas voces lograran viajar hacia atrás para advertir un peligro que ya conocían. Nunca existió una prueba que confirmara esa teoría, pero muchos testimonios parecían encajar demasiado bien. Casi todos describían la misma sensación al escuchar aquellos audios. La impresión de reconocer una respiración, una forma de hablar, un pequeño defecto al pronunciar ciertas palabras. Detalles tan personales que resultaba difícil creer que pertenecieran a otra persona. Los foros donde se reunían estas historias comenzaron a llenarse de relatos similares. Un joven aseguró haber recibido un mensaje con su propia voz indicándole que cambiara de asiento minutos antes de que un autobús sufriera un accidente. Una mujer afirmó que un audio la convenció de cancelar un vuelo que terminó realizando un aterrizaje de emergencia. Otro hombre decía haber escuchado su propia voz advirtiéndole que no entrara en una vieja fábrica abandonada, donde horas después parte del techo se desplomó. Sin embargo, todos esos relatos compartían un detalle mucho más inquietante. Ninguno de los protagonistas recordaba haber grabado jamás esos mensajes, y aún así, todos reconocían la voz sin ninguna duda. La leyenda terminó creciendo hasta convertirse en una advertencia que comenzó a repetirse de generación en generación en Internet. Si alguna madrugada aparece en tu teléfono un mensaje de voz desde un número inexistente, si al reproducirlo reconoces tu propia respiración antes de escuchar las palabras, y si al terminar la grabación descubres que el archivo figura como pendiente de ser enviada, no intentes averiguar cómo llegó hasta ti, porque quizá el verdadero misterio no sea quién te envió ese mensaje, sino en qué momento de tu vida terminarás grabándolo.